Hola hermanos, bendiciones. El día de hoy hablaremos acerca del lenguaje del Espíritu. ¿Por qué es necesario que en este tiempo tú y yo podamos afinar nuestro oído, podamos afinar nuestro corazón, podamos afinar nuestra vida al lenguaje del Espíritu? Y es porque estamos inmersos en una sociedad llena de maldad, llena de oscuridad, llena de competencia, llena de envidia, de celos, de contiendas, llena de inmoralidad sexual, y constantemente nos están impregnando mentiras de las tinieblas, mentiras de Satanás. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca del lenguaje del Espíritu. Pero yo quiero que tú tengas presente que Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Y en este tiempo Dios nuevamente va a despertar tu espíritu, va a despertar tu corazón, va a despertar tu vida entera con el fuego del Espíritu Santo para que nuevamente te conectes al lenguaje del Espíritu. No al lenguaje de hombres, no al lenguaje de doctrinas humanas, no al lenguaje de formas eclesiásticas que vienen del corazón del hombre, sino que Dios en este tiempo quiere encender tu corazón para que ardas y anheles constantemente tener una comunicación directa con tu Padre Celestial. Es por eso que hoy día hablaremos acerca de esto, hablaremos acerca del lenguaje del Espíritu, y el tema central de este capítulo, de esta clase, va a ser la promesa que nos habla el libro de Joel capítulo 2, donde él habla de una promesa, habla del Espíritu Santo, pero habla de que va a haber un canal, que van a haber canales de comunicación, que son los sueños, que son las visiones y que son las profecías. Pero antes de sumergirnos en la profundidad de este tema, quiero establecer un fundamento y quiero que tú tengas la claridad que este fundamento pueda abrir tu mente y que no solamente te quedes con una forma, sino que puedas experimentar todas las formas que el Padre quiere que tú experimentes. Y quiero leerte en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Hebreos, del libro de Hebreos. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Quiero colocar esto como un fundamento en tu vida, de que Dios habla de muchas maneras y habla constantemente, muchas veces. Y quiero que esto se impregne en tu espíritu, de que te quites en el nombre de Jesús la mentalidad de que Dios solamente puede hablar a través de una forma. Y esto lo voy a decir con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha amabilidad, porque no quiero ofender a nadie, sino que quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, que tú tengas conciencia de que este Dios maravilloso, infinito, eterno, tiene una eternidad de formas. Y no quiero que tú te puedas conformar a solamente una, sino que quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, que tu mentalidad se abra. Y si el Espíritu Santo el día de hoy abre tu entendimiento para que puedas entender de que hay una infinidad de formas en las cuales Dios se puede comunicar contigo, te aseguro que tu vida espiritual cambiará, que tu vida, que tu comunicación, que tu lenguaje cambiará. Porque no solamente te estás quedando con una parte de Dios, sino que tú estás absorbiendo todo de Él. Para entender el lenguaje del Espíritu, debes tener conciencia de algo. La vida eterna no es solamente un lugar
que estaremos en algún momento cuando partamos de esta vida, sino que la vida eterna es poder experimentar a Dios en este tiempo, en el presente, ahora donde tú estás, quizá en el camino a tu trabajo, quizás estás escuchando y viendo esto en tu casa, donde sea que tú te encuentres ahora, en este mismo momento, puedes experimentar la vida eterna. Como te decía, no es solamente un lugar que estaremos en algún momento de nuestras vidas, sino que es un lugar ahora, es un lugar presente que puedes disfrutar continuamente. Y lo vemos en el capítulo 17, versículo 3 del libro de Juan, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El apóstol Juan nos está diciendo que la vida eterna es conocer a Dios ahora. Y yo busqué la palabra, y la palabra conocer en griego no solamente nos habla de un conocer intelectual o un discurso aprendido. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que conocer a Dios es experimentarlo, es saber reconocerlo, es poder sentirlo tangiblemente. ¿Y por qué te mencionaba que antes de profundizar en el tema central del lenguaje del Espíritu en este tiempo, quería colocar un fundamento? Porque quiero que tú tengas la claridad de que el Espíritu Santo quiere que tú experimentes lo celestial ahora. Porque yo sé que en algún momento cuando tú partas de esta vida vas a poder experimentar lo celestial. Vas a experimentar tangiblemente la naturaleza de Dios. Pero Dios quiere que ahora, en el presente, en el lenguaje de su Espíritu, tú puedas experimentar a Dios de forma tangible, que lo conozcas intelectualmente, que lo conozcas en tu corazón, pero que tu cuerpo, que tu vida entera pueda experimentar a ese Dios. Esa es la vida eterna. Conocerlo y experimentarlo, dice otras versiones de la Biblia. Es necesario que tú puedas colocar este fundamento sobre tu vida, que experimentar a Dios, que conocer a Dios es vivir la vida eterna. Y vemos en el capítulo de Juan, de Primera de Juan 1:1, y dice esto, y esto enciende mi corazón, porque aquí nos está dando una expectativa de que también lo podemos vivir, de que también lo podemos sentir y experimentar. Y el apóstol dice esto: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Aquí el apóstol Juan nos está dando una clave, que experimentar a Dios tiene que ver con nuestros sentidos, tiene que ver con mis ojos, tiene que ver con mis oídos, tiene que ver con mis manos, tiene que ver con mi olfato, tiene que ver con mi boca. En este texto nos están dando una luz, nos están dando una clave para poder experimentar a Dios, nos están dando una esperanza de que conocer a Dios no es solamente desde la mente o un discurso aprendido, sino que yo puedo acceder. Cuando yo me uno al lenguaje del Espíritu, yo puedo acceder a formas que jamás pensé que iba a vivir, a formas que pensé que solamente eran para otros. Quizás muchas veces pensaste que esas formas eran solamente para los grandes hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia. Pero en este día te quiero dar esperanza, que cuando tú te sumerges en el lenguaje del Espíritu, tú empiezas a experimentar cosas que estaban en tu corazón, que eran un anhelo de tu corazón, pero que ahora se vuelven palpables. Y no solamente quiero mencionarte este capítulo,
sino que también para dar otro fundamento. Está en Génesis 1:26 y dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y añadiendo a lo que decía el apóstol Juan, donde él decía que lo que él había oído, lo que él había visto, lo que él había contemplado, lo que él había tocado, aquí nos está dando la clave. Aquí Dios nos está diciendo: hey, yo te formé a mi imagen y semejanza. ¿Y cómo es Dios? Un Dios que tiene boca, un Dios que tiene ojos, un Dios que tiene oídos para escuchar, un Dios que tiene un olfato para oler la fragancia de adoración que podamos producir, que puede sentir. Ese Dios, nuestros sentidos, que muchas veces pensamos que estos sentidos son tan naturales, son tan carnales, tan de ser humano. Pero aquí en Génesis nos está diciendo: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces yo quiero dar este fundamento para tu vida. Que tus ojos son para experimentar y ver a Dios. Que tus oídos naturales son para escuchar su voz. Que tus manos sean para abrazar y tocar a Dios. Que tu boca sea y pueda probar y pueda gustar de lo que Dios es. Y que tu olfato pueda sentir la fragancia de su perfume, la fragancia celestial. Algo tan común, algo tan natural, algo tan humano, se puede volver algo celestial cuando tú te unes a la frecuencia y al lenguaje de su espíritu. Y por eso quería tomarme este tiempo antes de profundizar en lo que te mencionaba del tema central de ese lenguaje del espíritu en este tiempo. Pero para mí era importantísimo que tú puedas saber que tus sentidos, que sientes que son tan naturales, tan humanos, cuando tú te unes a esa frecuencia del espíritu, se vuelve tan espiritual. Y quiero ir paso a paso explicando y dando algunos fundamentos acerca de estos sentidos que son humanos, pero que en el lenguaje del espíritu se vuelven totalmente espirituales y nos dan una perspectiva única del lenguaje de su espíritu. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, el deseo del corazón de Dios era que mediante nuestros sentidos pudiéramos experimentar su naturaleza, que lo pudiéramos conocer, que lo pudiéramos experimentar, pero por sobre todo que pudiéramos reconocer las facetas del lenguaje de Dios mediante los sentidos que Él nos dio. Es por eso que quiero empezar con el oído. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué es importante que en el lenguaje del Espíritu tu oído sea afinado? ¿Por qué es importante? Porque aquí lo que dice Juan está diciendo que si oímos su voz, vamos a seguirlo a Él. Pero ¿qué pasa si tú y yo no podemos discernir o distinguir la voz de Dios? Probablemente, según lo que dicen las Escrituras, no lo vamos a seguir, porque no vamos a diferenciar la voz de Dios con las otras voces que el mundo nos está ofreciendo el día de hoy.
Es importante que el día de hoy te determines con la ayuda del Espíritu Santo a poder aprender a escuchar la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo es dulce, es apacible. Y Dios quiere abrir este sentido natural, pero que se vuelve espiritual en el lenguaje del Espíritu. Y quiere que oigas su dulce voz. Que en medio de la tormenta, que en medio de la angustia, que en medio del dolor, que en medio de la prueba puedas escuchar esa voz que puede tranquilizar la gran tormenta que puedes estar viviendo. Y aún en medio del gozo, en medio de la alegría, en medio de las grandes victorias de tu vida, puedas aprender a distinguir su dulce voz. Que podamos distinguir su dulce voz. Y ese es el lenguaje del Espíritu. Poder distinguir su dulce voz. En todas sus facetas, distinguir su voz. Cuando Él está serio, cuando Él quiere decir algo seriamente, cuando Él quiere decir algo para corregir nuestras vidas, pero también cuando Él es amoroso. En una oportunidad tuve una experiencia con el Señor y el Señor siempre ha sido conmigo muy tierno, muy amoroso, muy cercano, pero en una oportunidad el Espíritu Santo de manera firme me dice: ten cuidado y guarda tu corazón. Y fue con dulzura, y fue con amor, y fue para edificarme, pero también fue con firmeza. Entonces es necesario que puedas experimentar todas las facetas de la boca de Dios, de las palabras de Dios. En momentos Él será amoroso, en momentos Él será firme, en momentos Él va a ser un amigo cercano contigo. Y tienes que aprender a experimentar todas las facetas de la voz y las palabras que salen del Señor. En otro punto, hablaremos también de la vista. En Hechos 7, 55, 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Aquí vemos cómo Esteban, en un momento cúlmine de su vida, donde estuvo dispuesto a entregar su cuerpo físico y convertirse en el primer mártir de la iglesia, tuvo una experiencia, sus ojos se abrieron. Sus sentidos de la vista se abrieron para ver a Dios, para ver al Padre, para ver a Jesucristo. En ese momento sus ojos se abrieron. Y por eso vemos la necesidad que nuestros ojos espirituales se abran, que este sentido de la vista se pueda abrir a este ambiente, que se pueda abrir para ver la gloria de Dios. No solamente se ve por fe, que ese es el fundamento, o sea, vivimos por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí estamos hablando de que un sentido en el lenguaje del Espíritu se abren sus ojos. Esteban, se abrieron sus ojos y vio la gloria de Dios, y vio al Padre y vio al Hijo. Y es necesario que nuestros ojos se abran en este tiempo, en el lenguaje del Espíritu, nuestros ojos se abran y podamos contemplar la belleza y la hermosura de Jesús. Podamos contemplar la belleza de Jesús
La belleza de Dios en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestros padres, en la naturaleza, en toda la creación podemos ver la hermosura y la belleza de Dios. Pero hay algo también profundo que Dios nos está dando libre acceso a eso, que nuestros ojos se abran para contemplar sus ojos, que son como llamas de fuego, con una mirada penetrante que puede transformar solamente con mirar la cara de Dios en una experiencia donde Dios abre tus ojos y puedes ver y contemplar la hermosura y la belleza de Dios. Que no solamente sea algo natural, sino que algo natural se vuelve algo espiritual y Dios te lleva a ese encuentro donde tus ojos se abren y puedas experimentar la belleza de Jesucristo en tu vida. Y por eso doy este ejemplo de la vista de Esteban, porque sus ojos naturales se abrieron a lo espiritual y vieron la belleza de la gloria del Padre, vieron la belleza de la gloria del Hijo, y su vida marcó un precedente de que es necesario y que tenemos libre acceso a ver la belleza de su gloria. La belleza con nuestros ojos, ver la hermosura de Dios. En el nombre de Jesús. También está el olfato. Y nos vamos a Juan 12:3. Y dice así: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí vemos que algo natural, María ofreciendo una adoración extrema, entregando el perfume de gran valor. Dice que lo quebró y ungió sus pies, todo el perfume, y dice que toda la casa se llenó del olor del perfume. Y quizás tú me dices, pero David, eso fue algo literal, quizás eso fue algo natural. Y claro que fue así, porque ese perfume llenó toda la casa. Pero lo que fue en lo natural, en lo espiritual también, un ámbito de este sentido del olfato se abrió. Porque no solamente ellos olían ese nardo puro, sino que María estaba preparando, estaba ungiendo a Jesús, porque ya se acercaba el día de su sacrificio. Entonces, cuando vemos la importancia de lo que hizo esta mujer, no solamente la casa se llenó del perfume de ese nardo puro, sino que esa casa se llenó de la fragancia del Cristo, de la fragancia del Cordero, algo que fue natural. Plasmó también en lo espiritual. La gente y los que estaban ahí, María, Jesús, olieron la fragancia del Cristo, la fragancia del hombre, del Hijo de Dios que iba a dar esperanza a este mundo. Por eso es necesario que tu olfato sea despertado cuando estés en tu casa, cuando estés orando, puedas estar adorando al Señor, puedas estar orando, buscando y puedas volver a sentir lo que María sintió, que no solamente era un perfume, que era algo físico, sino que tengo la seguridad y la revelación de que ella olió la fragancia del Cristo que le iba a dar esperanza a este mundo. Entonces es necesario que podamos volver a sentir la fragancia de nuestro amado, que podamos oler constantemente lo que emana del cielo, la fragancia del cielo, que no tiene que ver con perfume solamente, tiene que ver con lo que emana el cielo, que es una fragancia que trae paz, que es una fragancia que trae amor, que trae un nuevo comienzo, que traen esperanza. La fragancia de Jesús, la fragancia de su Espíritu.
Entonces es importante que nuestros sentidos sean abiertos a oler la fragancia de su corazón y de su vida. También vemos la importancia del tacto. Nuestras manos, nuestro cuerpo debe sentir a Dios. Es necesario sentir a Dios. Y vemos en Lucas 15:20. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí vemos la historia del hijo pródigo, que quizás fue una historia literal, pero todos sabemos que esa historia trata de nosotros, de que nosotros nos alejamos de nuestro Padre en algún momento de nuestras vidas y nuevamente volvimos a Él, sucios, llenos de pecado, llenos de equivocaciones, llenos de tanta tiniebla. Pero el Padre nos ve, el Padre nos vio y se acercó a nosotros y fue hacia nosotros y nos abrazó. Es necesario que este sentido del tacto también sea despertado, también es un lenguaje del Espíritu. Es necesario que nuestras manos puedan volver a sentir los abrazos del Padre. No solamente por la fe, como te mencionaba, por la fe lo hacemos, por la fe abrazamos esto, pero en el lenguaje del Espíritu, Dios quiere que estos sentidos del tacto también se abran y tú puedas abrazar y puedas tocar y puedas sentir tangiblemente la presencia de Dios en tu vida. Y te cuento un testimonio acerca de esto. Cuando yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, 2 semanas después de que Él me envolvió en su santidad, en su pureza, luego de ese encuentro, yo me encontraba en una vigilia. Nunca en mi vida había sentido a Dios. Y yo estaba adorando, levantando mis manos por la fe, adorando al Señor, cantando en esta vigilia. Y literalmente yo siento que el Espíritu Santo toma mis manos y me las levanta. Y yo abro mis ojos asustado, viendo quién me había levantado las manos y no había nadie. Llego de esa vigilia impactado, conmovido, diciendo: Señor, te pude sentir. El Dios vivo que creó todas las cosas, te pude sentir. Te pude tocar. Por unos segundos te toqué, Señor. Llegué a mi habitación, me acosté, llegamos como a las 6 de la mañana porque estábamos en una vigilia. Mi corazón estaba conmovido, estaba tan alegre porque pude sentir a Dios, que Él estaba cerca mío y que Él me pudo tocar y yo lo pude sentir. En ese momento me estoy quedando dormido y siento como una sábana se posa sobre mí. Una sábana caliente se posa sobre mí y mi corazón empezó a latir fuertemente diciendo: ¿qué está pasando? Y me levanto y un poco asustado, como ¿qué fue esto? Pero era dulce, era tierno, era su espíritu posándome sobre mí corporalmente. Me vuelvo a acostar con nervio, con expectancia, con nervio, con alegría, con ansiedad de volver a sentir eso. Y nuevamente viene sobre mí esta sábana caliente que mi cuerpo tangible lo puede sentir. En ese momento me pongo a llorar y digo: Señor, no solamente te toqué en la vigilia, sino que ahora me estás tocando ahora. Sino que ahora me estás visitando. Te puedo sentir.
No solamente creo por fe que tú estás conmigo, sino que ahora esa fe se vuelve materializada y lo puedo sentir y lo puedo percibir. En ese momento, como les mencionaba, me largo a llorar dándole gracias al Señor. Y cuando le estoy dando gracias al Señor, siento su mano haciéndome cariño. Mientras lloraba, Él me hacía cariño en el pelo, me hacía cariño en la frente y empezó a sanar mi corazón cuando empecé a sentir su presencia. Ya han pasado casi 4 años desde esa experiencia y todas las noches antes de dormir el Espíritu Santo viene sobre mí como una sábana caliente y antes de dormir yo siento el peso de su presencia. Y cada vez que estoy triste, cada vez que estoy afanado, en las noches, Él me hace cariño. Por eso es importante que este sentido del tacto, que es el lenguaje del Espíritu, se haga vida en tu vida. Y no te estoy comentando esto porque yo sea mejor que tú. Te estoy comentando esto porque sé que lo que te estoy hablando es vida. Sé que lo que te estoy hablando va a abrir una expectativa en tu corazón, en tu vida personal, que no solamente Dios está hablando de una forma en particular, sino que Él tiene formas ilimitadas en las cuales Él nos está hablando constantemente. Y por último, en este ámbito de los sentidos está el gusto. Y en Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará en Él. Y vemos que acá la palabra gustar en griego habla específicamente de probar a Dios, pero habla de saborear a Dios. Es necesario que podamos alimentarnos de Él, que podamos sentir que estamos comiendo de Él, que estamos comiendo de lo que sale de su boca, de lo que sale de su corazón. La palabra de Dios, cuando habla acerca del ayuno, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí nos está diciendo que tenemos que alimentarnos, tenemos que probar lo que es un sentido natural del gusto, de comer. Vemos que en lo espiritual es comer de Él, gustar de Él, saborear, saber la textura de su amor, saber la textura de las palabras de Él, que son como miel, que sanan el corazón. Cuando uno prueba lo que sale de la boca de Dios, cuando uno prueba lo que sale de su corazón, cuando uno prueba a Dios mismo, lo que comemos, así como lo que comemos es lo natural y nos alimenta y nos sacia, así como cuando comemos un chocolate, así cuando comemos una hamburguesa, papas fritas, quizás eso no es muy saludable, pero cuando probamos algo delicioso, todos nuestros sentidos se alegran. Es como estoy comiendo algo, estoy comiendo un chocolate, a mí que me gusta lo dulce. Estoy comiendo un chocolate y lo disfruto y siento el dulzor y siento su textura y cómo eso empieza a caer o empieza a introducirse en mi cuerpo. Y yo disfruto de ese sabor. Así mismo tiene que ser cuando yo me alimento y gusto de Él y pruebo de Él. Lo que como de Él, mi ser entero disfruta y se alegra. Y es un tiempo de disfrute cuando yo pruebo de Él. Entonces vemos estos 5 sentidos, como les mencionaba, que son naturales. Son tan de ser humano, son tan de nosotros. Pero vemos que estos sentidos naturales
son parte de la imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere ocupar estos sentidos para que podamos introducirnos en el lenguaje del Espíritu mediante estos sentidos. Después de haberte comentado todo acerca de los sentidos, quiero insistir en esto. No menosprecies los sentidos que Dios creó para ti, que es a imagen y semejanza de Él. Quiero que tengas la conciencia que Dios te puede hablar en todos estos ámbitos, en todos estos sentidos, en la vista, en el tacto, en el olfato, en probar, en oler. En todos estos sentidos Dios te quiere hablar para que lo medites, para que lo anheles, para que digas: Señor, yo te quiero escuchar, yo te quiero ver, yo te quiero sentir, yo te quiero comer. Señor, yo quiero todo de ti, Señor, todo de ti. Y habiendo dado ese fundamento y esa base del lenguaje del Espíritu, quiero todo centralizarlo en lo que dice Hebreos 1:1-2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Todo lo que te comenté se centra en que Dios habla constantemente y muchas veces y en muchas maneras. Y estos son los sentidos que Dios quiere que tú experimentes y que no los mires de lejos, sino que los mires de cerca y que los anheles constantemente. Hablando de esto, ya teniendo el fundamento, que Dios habla de muchas formas, ya teniendo el fundamento, que puedo percibir a Dios de muchas formas en mis sentidos, vamos al eje central de este tiempo, y que es lo que dijo el profeta Joel en el libro del profeta Joel, capítulo 2, donde iba a haber un derramamiento de su espíritu y donde sus hijos y sus hijas soñarán sueños y tendrán visiones y profetizarán. Este es el ámbito central de este tiempo, donde va a haber un incremento de sueños y visiones del lenguaje del Espíritu. En este tiempo va a haber un incremento y se va a incrementar y va a colocar como objetivo y va a colocar ojo en estos puntos: sueños, visiones y profecía. Y en Hechos 2, 14 al 18, vemos lo que pasó con el Pentecostés. Vemos lo que pasó cuando estaban todos unánimes esperando al Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y menciona las palabras que el profeta Joel mencionó y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué es importante y es vital este versículo bíblico? Tú dices: David, pero yo sueño, David, yo tengo visiones, pero tú no estás poniendo atención en algo. En el antiguo pacto, solamente algunos tenían acceso al Espíritu de Dios. Solamente algunos tenían acceso a que Dios le hablara a través de sueños y visiones. De hecho, los profetas eran las personas que Dios le hablaba directamente, solo a ellos, a través de sueños y visiones, e impartían la palabra de Dios al pueblo. Pero ¿por qué? Imagínense el contexto. El profeta Joel
sabiendo que generacionalmente solamente Dios hablaba a través de un profeta. Él profetizó que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y que vuestros hijos e hijas tendrán sueños y visiones. Él estaba dando una nueva perspectiva al lenguaje de Dios. Él estaba diciendo, va a venir un tiempo donde no solamente Dios va a hablar a través de sus profetas, sino que el lenguaje del Espíritu no solamente va a ser a través de sus profetas, sino que el lenguaje del Espíritu también va a alcanzar a todos sus hijos. Por eso es importante que la profecía que está en el libro de Joel y que la mencionó Pedro en el libro de los Hechos, tiene que ser algo que arde en nuestro corazón y decir gracias Dios, porque en otro tiempo, en el antiguo pacto, tú solamente hablabas a través de grandes siervos de Dios, grandes profetas de Dios, pero en este tiempo, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde Él nos dio libre acceso y la plenitud de su Espíritu, Él nos está dando un nuevo acceso, un libre acceso al lenguaje del Espíritu, al lenguaje de los sueños y las visiones. Y en el nombre de Jesús será activado en tu vida en este tiempo. Es tremendo lo que el profeta Joel profetizó. Sueños y visiones, tremendo. Tremendo, eso es lo que profetizó el profeta Joel, es para este tiempo y es para tus hijos, es para ti, pero es para tus hijos, es para tus generaciones. Sueños, visiones y profecía van a fluir a través de tu vida. Y vemos en los sueños el primer ámbito que irá en incremento en este tiempo, y que va a ser para todos los hijos e hijas y aún los siervos y las siervas. Y vemos que los sueños cumplen una labor fundamental. Puede ser para advertir una situación, para mostrar una condición de tu corazón, para mostrar una situación o una condición de alguna persona. O sea, vemos que los sueños pueden abarcar muchas cosas. Incluso puede haber una impartición de dones a través de sueños. Pero aquí vamos a centrarlo en este texto que habla Joel 33, 16 al 17. Entonces, revela al oído de los hombres y le enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Aquí vemos que los sueños están cumpliendo una función de dar un consejo, de quitar al hombre de la obra mala que puede estar haciendo y apartar al varón de la soberbia. Como le había mencionado anteriormente, para advertir algo, para aconsejar en algo, para dar una revelación de algo. Por eso es importante los sueños en este tiempo. Y vemos un ejemplo en Mateo 1:20 y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, el padre de Jesús, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, vemos que a través de un sueño, un José que se había casado con María, la madre de Jesús, y viviendo una situación sumamente particular, tuvo que tener un sueño para que él tuviera paz y creyera que lo que decía María era verdad y no era otra situación como adulterio o fornicación. Vemos como un sueño da la claridad de una situación. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Inundarte en sueños, advirtiéndote de cosas, para dónde tienes que ir, qué decisión tomar. Y eso lo va a hacer Dios a través de tu vida. Vemos también en el ámbito de las visiones. Lo mismo, las visiones cumplen
una función de advertir situaciones, de mostrar un panorama, de abrir nuestro entendimiento, de generar cambios también en nuestra vida a través de una revelación. Y lo vemos en el capítulo de Hechos 10, donde dice: y tuve gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. Aquí el apóstol Pedro tuvo una experiencia, y a través de esa visión, a través de ese éxtasis, Dios le cambió la perspectiva de la forma que él estaba pensando, de la forma que él estaba viendo a los gentiles, de la forma de que él estaba entregando el mensaje de Dios. Por eso es fundamental que las visiones se vuelvan comunes en este tiempo, porque es necesario experimentar lo que Pedro experimentó, que él creía que solamente el Evangelio era para los judíos, pero vino esta experiencia sobrenatural de tener una visión, vino esa experiencia y le cambió la mentalidad. Por eso es necesario que los sueños y las visiones se hagan parte en nuestras vidas, que se hagan parte de nuestro día a día, que bendigamos a Dios por el lenguaje del Espíritu en este tiempo, que son los sueños y las visiones, que es para este tiempo y es para ti. Es una promesa para ti y para tus hijos. Y también, como tercer punto, vemos el ámbito de la profecía. ¿Y cuál es el objetivo de la profecía? Y en 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y vemos que este ámbito también es parte del lenguaje del Espíritu, porque Dios quiere que a través de la profecía podamos edificar a nuestros hermanos para traer edificación, para traer exhortación y para traer consolación. Es necesario que la iglesia de Cristo pueda profetizar, que toda la iglesia de Cristo pueda profetizar para traer unidad al cuerpo, para traer sanidad al cuerpo en el nombre de Jesús. Es necesario. Y vemos este ejemplo de profecía en el capítulo 1, versículo 21 de 2 de Pedro. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y vemos que la profecía es fundamental y vemos que siempre va a ser impulsada por el Espíritu Santo. Y por eso en un principio te hablaba de los ámbitos de los sentidos, porque Dios quiere hablar a través de tu vida para que tú profetices a través de lo que vas sintiendo con tus sentidos, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, con lo que hueles, con lo que pruebas, con lo que tocas. Por eso es necesario que ese fundamento que te mencioné en un principio abra tu entendimiento para que tú tengas todos estos sentidos para moverte proféticamente. Y vemos también un claro ejemplo en Mateo 1, 22, 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos cómo la profecía cumple su labor fundamental de dar el tiempo del cumplimiento para algo en su momento. Y ese cumplimiento puede traer vida. Y vemos en este ejemplo como una profecía de que venía el Emmanuel, que venía el Jesús, que venía el Cristo,
y que cuando vino y se cumplió esa palabra, trajo esperanza a la humanidad. Asimismo, las palabras proféticas que salen de tu boca pueden traer esperanza a una persona, a una familia y a sus generaciones. Por eso esta clase del lenguaje del Espíritu es necesario que arda en tu corazón. Los sueños, las visiones, la profecía. ¿Cuál es el corazón de esto? Es que volvamos al lenguaje del Espíritu, que dejemos el lenguaje carnal, que dejemos la murmuración, que dejemos la queja, que dejemos la envidia y nos unamos en el Espíritu a este lenguaje, al lenguaje del Espíritu, que son los sueños y las visiones en este tiempo. Y el corazón de esta clase es que te muevas en estos ámbitos y que esta clase pueda ser una clase de impartición, de sueños, de profecía y de visiones. Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando estas palabras, Señor. Desata ahora, Señor, el fuego del don de Dios y que sus oídos, Señor, sean destapados en el nombre de Jesús, que sus sentidos ahora como un fuego, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que me están escuchando, sus sentidos puedan ser abiertos. Sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos, su boca sea abierta, Señor, su olfato sea abierto, su tacto sea abierto en el nombre de Jesús, para que ellos, Señor, puedan sumergirse en el lenguaje del Espíritu. Y en ese ámbito, en ese sentir, en ese deseo por conocerte, en ese deseo por vivir y vibrar por el lenguaje del Espíritu, en el nombre de Jesús se activan ahora los sueños y las visiones y se active la profecía en su boca en el nombre de Jesús, que ahora que tú me estás escuchando se activa en tu vida, se desate el lenguaje del Espíritu, sueños, visiones y profecías sean despertados a un nuevo ámbito en el nombre de Jesús, y no solamente un poco más de Dios o más de Dios, sino que toda la plenitud de su lenguaje sea desatado en tu vida en el nombre de Jesús. Yo desato el fuego en tus sentidos, yo desato el fuego en tu corazón, yo desato el fuego en el nombre de Jesús, que el fuego de Dios ahora consuma tus sentidos y los despierte, y que no vuelvas atrás y que no vivas por otra cosa que no sea el lenguaje del Espíritu que te conecta con el Padre Celestial y pueda ser efectivo en la obra que Dios tiene para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús, y se activa ahora en el nombre de Jesús. Fuego de Dios en los sentidos son despertados. Se desata ahora en el nombre de Jesús, y la vida del Espíritu y el lenguaje del Espíritu te conectará de una forma que jamás pensaste que ibas a vivir, pero que en el cielo ya estaba escrito de que este tiempo te ibas a conectar nuevamente con lo celestial, que te ibas a conectar nuevamente con lo eterno, que es el lenguaje del Espíritu. Sueños, visiones y profecía fluirán a través de tu vida porque el Padre encendió el fuego en tu corazón y en tus sentidos. Te bendigo. Bendiciones.